Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de vainilla con triple relleno. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a comenzar con el bizcocho de vainilla. Batimos 6 claras de huevo y le agregamos una pizca de sal. Agregamos poco a poco 2/3 de taza de azúcar, que equivale a 170 gramos. Así vamos a ir agregando poco a poco el azúcar y vamos a batir hasta que tengamos un merengue con picos suaves. Aquí ya está listo, es la consistencia que debemos de tener. Reservamos un poco y con las 6 yemas de huevo vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla, 1/4 de taza de aceite y vamos a integrar. La vainilla es transparente. Ya que se integraron, vamos a agregar 1/4 de taza de leche. A las yemas de huevo agregamos un poco de las claras. Esto es para que sea más fácil integrar las yemas de huevo a las claras. Vamos a batir de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada, ustedes deben de hacerlo con mucha calma para no bajar el aire que estamos integrando y nos quede un bizcocho muy esponjadito. Vamos a cernir 170 gramos de harina, agregamos 2 cucharadas de fécula de maíz y una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a integrar de forma envolvente con mucha calma, despacio. Yo tengo la cámara acelerada para que sea más rápido el video, pero hay que hacerlo con calma para no bajar el aire, que ya estamos integrando con las claras batidas. Agregamos lo último que nos faltó de harina. Les recomiendo este bizcocho de vainilla, queda súper delicioso, queda húmedo, esponjoso y su sabor queda exquisito. Así vamos a ir integrando de forma envolvente, sin sobrebatir. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y un poco de harina. Vamos a vaciar toda nuestra mezcla. Y vamos a llevar a hornear, horno precalentado, 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos. Recuerda que depende de cada horno. Pasamos un palillo para que se distribuya bien la mezcla. Aquí ya salió del horno. Vamos a dejar enfriar y vamos a comenzar con el relleno. En una licuadora vamos a agregar 160 gramos de fresas. Agregamos 250 mililitros de media crema o crema de leche o nata para montar. Agregamos media taza de leche condensada, 200 gramos de queso crema, 3 huevos, 3 cucharadas de fécula de maíz y una cucharadita de esencia de vainilla. Voy a agregar unas gotitas de colorante en gel color rojo. Si lo quieren con un color un poquito más bajito, agreguen menos colorante en gel comestible. Vamos a licuar todo. Recuerda raspar las orillas para que se integre muy bien todo este delicioso relleno. Voy a utilizar un molde de 20 centímetros, un poco más chico que el del bizcocho. Lo forramos con papel aluminio. Vamos a agregar toda la mezcla y tapamos también con un papel aluminio y vamos a llevar a baño María. El agua ya debe de estar caliente. Horno precalentado 180 grados centígrados por 55 a 1 hora, depende de cada horno. Aquí ya salió del horno, no se ve el centro líquido, es de que ya está listo. Vamos a dejar enfriar por toda una noche en refrigeración. Vamos a comenzar a hacer el jarabe. Agregamos en una cacerola una taza de agua, 1/4 de taza de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y 2 cucharadas
de brandy o el licor de tu preferencia. Lo llevamos a la estufa, dejamos hervir y apagamos y reservamos. Vamos a comenzar ya con los rellenos. Vamos a hidratar una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor con 1/4 de taza de agua. Aquí vamos a licuar 400 gramos de fresas. Agregamos una cucharada de fécula de maíz, media cucharadita de jugo de limón, 1/4 de taza de azúcar y media taza de agua. Vamos a licuar todos estos ingredientes. Lo vamos a llevar a una cacerola. Siempre tenemos que estar mezclando las orillas y el fondo para que no se vaya a pegar nuestra mermelada de fresa. Voy a agregar una gotita de colorante en gel a la mermelada para darle un poco más de color. Aquí ya comenzó a hervir, vamos a apagarle a la estufa. Ya está espeso, ya está lista esta mermelada y vamos a agregar la grenetina hidratada. Y mezclamos para integrar. Lo dejamos un momento y vamos a comenzar a preparar todos los demás ingredientes para formar el pastel. Aquí vamos a dividir en 2 partes el bizcocho. Yo voy a utilizar un aro y un acetato. Aquí todavía está tibio el jarabe. Vamos a humedecer un poco. Aquí puedes utilizar esencia de vainilla transparente para que no le dé el color al bizcocho. Comenzamos para realizar el mousse de vainilla. Vamos a hidratar una cucharada de gelatina o grenetina sin sabor con 1/4 de taza de agua. Reservamos y llevamos a derretir a baño María. Vamos a batir 1,5 tazas de crema para batir o chantilly vegetal, del que ustedes prefieran. Funciona muy bien con los dos y también quedan muy ricos. Aquí ya terminamos de batir, vamos a reservar. Y en un recipiente vamos a agregar media taza de leche condensada. La leche condensada debe de estar a temperatura ambiente. Vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla transparente y vamos a agregar la grenetina ya derretida y vamos a mezclar para integrar. Agregamos un poco del chantilly o la crema batida a la preparación. Esto es para integrar bien a la crema y no formar grumos, para que sea mucho más fácil integrar. Vaciamos toda la preparación y vamos a integrar de forma envolvente. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada. Todo se ve que lo hago más rápido, pero lo hago con mucha calma. Vamos a agregar la mermelada de fresa que hicimos. La mermelada está a temperatura ambiente. Solamente ligeramente, muy poquito, está tibiecito. Agregamos el mousse de vainilla. Distribuimos muy bien. Aquí tenemos listo el relleno de queso, ya reposado por toda una noche. Vamos a quitar un poco el agua que tiene, que acumuló, con una servilleta de papel. Con mucho cuidado vamos a voltear y quitar el papel aluminio. Aquí se me abrió un poco, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado.
y vamos a agregar lo que nos quedó de mousse de vainilla. Vamos a distribuir muy bien y vamos a llevar a refrigerar por unos 15 minutos para que agarre un poquito de temperatura y agregar lo que nos quedó de mermelada de fresa. Aquí ya pasaron los 15 minutos y se lo vamos a agregar. Vamos a ponerle la otra capa de bizcocho y le agregamos el jarabe. No es necesario que le pongas mucho porque si no va a quedar demasiado blandito y se va a aplastar todo o se deshace. Es un bizcocho muy esponjoso y tiene una rica humedad. También puedes humedecerlo con preparación de 3 leches, pero muy poquito, porque si es un bizcocho que tiene su propia humedad. Tapamos con un plástico y vamos a llevar a refrigerar por toda una noche. Aquí ya reposó toda una noche. Vamos a quitar el aro y el acetato. Así quedó. Vamos a cubrir nuestro pastel. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas, de esta clase de repostería. Espero lo intenten, queda delicioso este pastel. Así vamos a ir cubriendo todo este pastel. Nos vamos a ayudar con un alisador de tu preferencia. Terminamos en alisar la parte de arriba. Yo aquí estoy utilizando la duya 1E de Wilton. Y aquí la decoración depende de ustedes. Vamos a agregar algunas fresas. Es una decoración muy fácil, pero se ve muy bonito. Aquí ya terminamos con este delicioso pastel de fresa con vainilla. Vamos a cortar este pastel para que vean cómo queda por dentro. Así queda con este triple relleno. Queda delicioso esa combinación de pastel de vainilla, el mousse de vainilla, el relleno de fresa de queso. Queda delicioso, se los recomiendo de verdad. Espero lo intenten y me comenten. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Quedó súper delicioso.